están, compañeros? Bueno, gracias, compañero. Bueno, hoy, como les había contado, vamos a hacer un foro, vamos a hacer un conversatorio. Acá presentes se encuentran los estudiantes de Psicología, de Derecho y de Investigación Criminal. La idea es que hablemos en torno a un tema que en este momento está en boga y en el que ustedes tres como profesionales van a tener mucho que ver en un futuro, ¿no es cierto? Y su aporte va a ser vital para que podamos llegar a lo que el país quiere y en lo que nosotros estamos en este momento, que es un posacuerdo y un futuro posconflicto. ¿Listo? Entonces, como les envié en el póster, lo que nosotros vamos a ver hoy es retos para la construcción de paz, una mirada interdisciplinaria desde la psicología y el derecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 5 ponentes, de esos tenemos 2 ponentes que son invitados, es decir, que no están trabajando acá en la universidad. Posterior a la presentación que ellos van a hacer, vamos a hacer un conversatorio. Ustedes van a tener la posibilidad de hacer unas preguntas y opinar lo que sus docentes van a decir, lo que los ponentes están diciendo. ¿Listo? Bien, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el primero de nuestros ponentes, el doctor Abelardo Leal Hernández. El doctor Abelardo Leal Hernández se desempeña como docente e investigador de la Universidad Manuela Beltrán, pertenece al grupo de investigación Derecho, Justicia y Desarrollo Global, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad del País Vasco y es candidato a doctor en Derecho, Hacienda y Justicia de la Universidad de Salamanca, además de otra serie de estudios, de escritos, ha publicado varios libros y tuvo también la oportunidad de ser investigador de la Universidad de Cádiz en España. Entonces les dejo con el doctor Abelardo Leal. Muchas gracias. Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de reparación simbólica en el contexto del conflicto armado. Comenzaremos por dando alguna definición de la reparación simbólica, cuáles son las finalidades u objetivos que persigue, algunos ejemplos reales de reparación simbólica que se han dado en Colombia y finalmente qué retos o qué desafíos tiene la reparación simbólica en el actual posconflicto. Bien, entonces podemos comenzar diciendo que la reparación simbólica es una medida que no es de carácter pecuniario o económico. Su finalidad no está en indemnizar a las víctimas económicamente. La reparación simbólica busca hacer una restauración, como su nombre lo indica, de tipo simbólico, que conlleva varios elementos. Dentro de ellos, una parte, la memoria, el recuerdo de esas víctimas, el reconocimiento de esas víctimas, de que existieron, e igualmente la dignificación de esas víctimas, ¿sí? Entonces, son 3 elementos importantes que configuran la reparación simbólica o que deben estar implícitas en la reparación simbólica. Bien, la reparación simbólica es necesaria porque no puede pensarse que con la sola indemnización económica están suplidas todas las demandas de las víctimas, ¿sí? Habrá víctimas que no quieren una indemnización económica, que están pugnando por que se reivindiquen sus derechos, si pueden reivindicarse, porque se reconozca su dignidad que ha sido pisoteada en el marco de ese conflicto armado, y en ese sentido no todo en el derecho puede traducirse en dinero o en una restitución económica. Bien, entonces tenemos 3 elementos que configuran la reparación simbólica. Todos
tienen una gran importancia para las víctimas, pero además de tener esos tres elementos, debemos señalar que en la reparación simbólica hay tres estamentos importantes, ¿sí? Uno de los cuales ya lo hemos mencionado, que son las víctimas, como los sujetos sobre los cuales ha recaído esa violación de los derechos humanos, bien sea el derecho a la vida, bien sea la integridad, etcétera. Otro actor importante dentro de la reparación simbólica es el Estado. El Estado que bien por su acción u omisión, en cierta medida es responsable de esa violación de los derechos humanos de las víctimas. En ese sentido, el Estado tiene un deber o una responsabilidad de reparación simbólica. Esa responsabilidad hoy en día se encuentra estatuida en el derecho positivo, se encuentra consagrada en una norma que es la Ley 1448 de 2011. Específicamente estamos hablando de los artículos 69 y 141. Bien, entonces ya es una obligación derivada de una norma que tiene el Estado de realizar dicha reparación simbólica. Pero el Estado no es, dicho de una manera más estricta, el único responsable o el único en quien cabe ese deber de reparación simbólica, ¿cierto? Porque otro actor dentro del conflicto armado son los grupos armados ilegales, ¿sí? Quienes también tienen ese deber de reparación simbólica. Bien, entonces la reparación simbólica se puede producir tanto por parte del Estado como por parte de los grupos armados ilegales, pero debemos señalar que también hay otro actor que en cierta medida está llamado a hacer reparación simbólica, no porque necesariamente una norma se lo imponga. Yo diría más bien una norma de carácter natural, de carácter moral, porque el derecho no solamente puede traducirse en normas positivas, en normas escritas, ¿sí? Sobre todo tratándose de un conflicto armado donde hay tantos actores, donde hay tantos testigos, ¿sí? Donde hay un contexto tan complejo, y ese otro actor es la sociedad, ¿sí? Si la sociedad es ciega ante la violación de los derechos humanos, si es ciega ante el dolor de las víctimas, si ignora esa opresión a la cual han sido sometidas, pues no podemos hablar de que se pueda consolidar o se pueda dar de una forma estricta, de una forma completa, de una forma integral, esa reparación simbólica, ¿cierto? Entonces, la sociedad es otro de los actores en quien recae la reparación simbólica, no hablando en términos de una obligación normativa, pero sí más de una obligación natural, de una obligación moral. Bien, entonces, hemos hablado de que uno de las finalidades y de los elementos que tiene la reparación simbólica es precisamente recordar la verdad, ¿sí? Para las víctimas es muy importante recordar la verdad y que se diga la verdad de los hechos acontecidos, ¿sí? De esa violación a los derechos humanos de las víctimas. En ese sentido, recordar la verdad supone reconocer que existen esas víctimas, quién cometió esa violación a los derechos humanos, por qué lo cometió, bajo qué circunstancias, y cuáles fueron todos los actores y los motivos por los cuales se cometieron esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, el hecho de recordar la verdad supone una reparación para las víctimas. El hecho de que se reconozca quién es el responsable de esa violación a los derechos humanos, bien sea el Estado, los grupos armados ilegales, etcétera, supone restaurarles, supone devolverles algo que en cierta medida se les ha quitado, ¿cierto? Se ha dicho, o por parte de las Naciones Unidas, que el recordar el dolor de una víctima, el recordar la opresión a la cual ha sido sometida, en cierta medida hace parte de su patrimonio, de un patrimonio intangible,
¿sí? Y en esa medida ayuda a restaurar. Igualmente, en algunos contextos, en algunas sociedades y algunos autores y sobre todo victimarios consideran o llevan a considerar que las víctimas son las responsables de su dolor, que las víctimas son las culpables de ese dolor que padecen, lo cual es totalmente ilógico, lo cual no es cierto, pero ese olvido al que pueden someterse las víctimas, ese no recordar la verdad, ese no reconocerlas, precisamente sí puede llevar a ahondar el dolor de las mismas, ¿cierto? Y a desconocer totalmente sus derechos. Bien, entonces ese sería el elemento de recordar la verdad. El otro elemento tiene que ver con la dignidad de las víctimas, ¿sí? Porque las víctimas están en una situación de desigualdad frente a quienes no han sido víctimas del conflicto armado, y es ahí donde se debe entrar, no a igualar las cargas, porque no es posible igualar esas cargas frente a personas que no han sido víctimas de los derechos humanos, de la violación de esos derechos humanos, pero sí entrar a restablecer en cierta medida su dignidad, a reconocer la plenitud de sus derechos, a recobrar ese valor humano que tienen. Bien, y hemos hablado también del reconocimiento de las víctimas, un reconocimiento que también tiene que ver con su dignidad, pero sobre todo con la existencia del hecho de la violación de sus derechos humanos y con que el victimario reconozca que perpetró esos crímenes, ¿cierto? Y que fueron víctimas de sus acciones delictivas o de sus violaciones a los derechos humanos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de reparación simbólica que se han dado dentro del contexto del conflicto armado. Uno de ellos se dio en Guática, en el departamento de Risaralda, en una población que fue azotada por el conflicto armado por parte de la FARC, y donde se hizo un acto simbólico en el cual se liberaron globos de helio, en el cual se permitió a las víctimas inscribir consignas alusivas a las víctimas que reivindicaban sus derechos y que recordaban pues la existencia de esas víctimas y de su dolor, donde también se brindó ayuda psicológica, apoyo institucional a las víctimas. Bien, entonces es una reparación simbólica que hace el Estado por unos crímenes que perpetraron la FARC. Bien, continuamos con otro ejemplo que tiene que ver con los crímenes acontecidos en Segovia en 1988, donde por acción u omisión del Estado son masacrados 43 ciudadanos por parte de los grupos armados paramilitares, y entonces se hace un evento de reparación simbólica por parte del Estado, que parte del reconocimiento de esas víctimas, que parte del reconocimiento de quiénes fueron los victimarios, y se piden disculpas públicas. Continuamos con otro ejemplo, donde en Antioquia 4 familias son objeto de reparación simbólica por parte del Ejército, porque por acción u omisión de sus miembros fueron asesinados 4 personas. Entonces se parte de reconocer a la víctima, de reconocer ese hecho delictivo, de darle como una ofrenda, entre comillas, en su honor, y son ejemplos de reparaciones simbólicas que ha hecho el Estado, ¿no? Pero uno de los retos precisamente es que todos los estamentos hagan esa reparación simbólica, tanto el Estado, los grupos armados al margen de la ley y también la sociedad. En algunos casos en los cuales he podido estar presente, la sociedad a través de diferentes eventos ha tratado de hacer reparación simbólica, ¿no? Reproduciendo la imagen de las víctimas, permitiéndole a los ciudadanos hacer un escrito en el suelo en honor a las mismas y encendiendo una vela, ¿sí? Son actos por parte de la sociedad.
Por parte de los grupos armados ilegales deben darse más actos de reparación simbólica y no deben ser actos que se den necesariamente por una demanda judicial, ¿cierto? Por una demanda en la jurisdicción contencioso administrativa, en la jurisdicción penal, no, deben ser actos que deben darse motu propio, ¿sí? Voluntariamente, por una iniciativa de cumplir con estas normas positivas y también con estas normas morales y naturales, porque la reparación simbólica, si bien está consagrada en una norma, no debe ser impositiva, debe ser un deber de todos los estamentos involucrados en el conflicto armado, y solo así se puede consolidar la paz y garantizar la no repetición del conflicto armado. Muchas gracias.